en donde te dicen, no, sé feliz, haz lo que quieras, lo Sin que te hace responsabilidad. vibrar, sí, sin medir consecuencias. Wow. Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. Bienvenidos una vez más a Juliet y Ali Somos Uno Podcast. Bienvenidos. Sí, familia, qué rico tenerlos de nuevo por acá, de verdad. Gracias por quienes han sido constantes, fieles, quienes nos han dejado sus comentarios, sus mensajes. Creemos que el Señor está haciendo una obra muy especial. Este contenido es un contenido que va a llegar y seguirá llegando a muchos corazones. Amén, que Estamos sí. convencidos de eso y no por nuestras fuerzas o nuestra gloria, ¿no? Amén. Queremos y nos sentimos felices de ser parte de algo tan grande que es esa gran comisión del Señor, que Amén. todo el mundo pueda escuchar de su evangelio. Sí, familia, hoy llegamos al episodio número 40. Wow. Sí. 40 Qué episodios. rico, sí, mi amor. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Por favor, si aún no te has suscrito, por favor, puedes suscribirte aquí, activar la campanita de notificaciones y puedes compartir este episodio y el contenido que hacemos nosotros en Juliet y Ali. Somos Uno Podcast. Bienvenidos. Así es. Dios Y ha es que, sido muy fiel con nosotros. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios bueno y nos ha llamado a un propósito muy bonito. Y precisamente hoy vamos a hablar de eso, porque muchas personas creen y se preguntan cómo un Dios dice ser amoroso parece ser un Dios que permite el mal. así es, mi amor. Yo creo que esa pregunta en algún momento de la vida todos nos la hemos hecho. Consciente, inconscientemente, influenciados por otros. Y hay muchas personas que hoy en día se siguen cuestionando por qué un Dios tan bueno y justo permite el mal. Claro. Y es que familia, en este episodio vamos a compartirte una verdad maravillosa que esperamos traiga mucha libertad a tu mente y a tu corazón. Y es Amén. que, claro, si nos ponemos a pensar en esta pregunta, es una pregunta y un sentimiento que ha traído rupturas, corazones apartados, incredulidad, resentimiento, enojo con Dios. Y es que vamos a partir de algo bien importante. La responsabilidad, normalmente el ser humano siempre busca un responsable. Sí, claro. ¿Cierto? Pues, Cuando realmente debemos responsabilizarnos cada uno por nuestras acciones y por en todo lo que hacemos. Entonces vamos a partir de allí, que es básico, y es que esto nos lleva también a preguntarnos normalmente, ¿dónde estaba Dios? Cuando situaciones de crueldad, de tristeza, de abandono, de dolor acontecen, ya sea externa o a nosotros sí. personalmente, nos preguntamos, ¿y dónde estaba Dios? Y esto nos lleva a un punto bien interesante y es el libre albedrío, Mi amor, que y es tiene que ver que, con la responsabilidad, que ya lo vamos a unir. sí, y es que obviamente estos malos conceptos vienen de eso, de experiencias en las que no fueron favorables los resultados y sí, y muchas veces el error provenía de nosotros y no asumimos nuestra responsabilidad, sino que dijimos, bueno, pero si Dios es un Dios amoroso, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué un Dios amoroso permite el mal? Y se crea un mal concepto. De hecho, eso es como la base principal de quienes Sí. son ateos, de quienes no confían en Dios. La mayoría de ateos con los que yo he hablado y ex ateos que yo he hablado, todos terminan diciendo es que Dios no hizo nada cuando pasó tal y tal cosa. Es que Dios no hizo nada cuando pasó tal y tal cosa. O sea, cuentan historias en las que se sintieron solos. Pero luego que el Señor transforma sus vidas, ven que había el punto al que vamos a llegar y es un libre albedrío. ¿Y qué Exacto. será libre albedrío? Bueno, yo creo que hemos escuchado de este concepto y para quienes de pronto no tienen claro el significado, Ujú, el libre albedrío es esa capacidad que nos ha dado Dios de elegir, ¿cierto? ujú, De esa libertad ujú. de elección, ¿sí? El Señor no creó seres autómatas Exactamente, autómatas. completamente controlados por Él y su voluntad, ¿no? Él nos dio la capacidad de decidir entre el bien
y el mal. Sí, vale aclarar familia, autómatas es una palabra que está muy similar o familiarizada con como robots, como android, ¿cierto? Como androides. No, Dios no creó seres a los que, venga, es como la IA, usted va a hacer esto Ujú. y eso y eso y eso. No, Dios realmente creó seres libres, nos dio la elección de asumir nuestras responsabilidades, de elegirlo a Él, de Uf, en elegirlo a medio de Él. tantas opciones, Ujú. tener la capacidad de elegirlo a él. Y es que dentro de su plan hermoso estaba que viviéramos en su gloria eternamente y para siempre. De Exactamente. hecho, desde que creó a Adán y Eva, ¿cierto? Los puso a vivir en su gloria y en su gracia, pero les dio la libertad de elección. Él les anunció, fue honesto y les dijo, ok, pueden comer de todo el fruto del huerto del Claro. Edén, pero miren, de este específicamente no, no deben comer. Les dio a conocer, ¿cierto? Que había dos caminos, el correcto o el de vida o el de muerte. Sí, y mi amor, eso nos lleva a cierto, a que sí, nosotros nosotros siempre sabemos que nosotros está el decidir, el tomar una decisión. Y yo les voy a contar una historia, recuerdo una historia en el momento, no recuerdo cómo se llamaba la persona, es un empresario, él actualmente pues Sí, ya me vive, una contaste. persona que tiene muchísimo poder adquisitivo en la actualidad, pero no siempre fue así. Y es muy teso la historia de él porque él cuenta que él estuvo en una época de su vida tan oscura, tan gris, tan compleja, Ujú. en la que decía, no, o sea, si esto sigue así, yo voy a decirle, o sea, él decía que le iba a decir a su esposa, Sí. no, mejor es que usted vaya por su lado, porque usted no se merece esto. O Wow. sea, básicamente le está diciendo, no, ella no se merece Que que pasen ella, que necesidades, pase que... ese momento oscuro conmigo. Entonces, Mm. él le dijo como que no, mejor sabe qué, mejor usted arranque, váyase, yo quiero que usted sea feliz, yo quiero que usted construya la vida con alguien que realmente sea un hombre de valor, porque yo he cometido muchos errores y todos los negocios que emprendo me salen mal, que no sé qué. Eso decía esta persona. Y resulta que Le di esa lección, le dio la elección. ¿cierto? Y su esposa le dice como que no, como así ven, es que yo prometí estar con usted, no sé qué, y aquí vamos a echar para adelante. Y lo quiso en su época gris, en la oscuridad, es decir, en el momento en que realmente el hombre, ese hombre empresario hoy en día muy exitoso, estaba pasando una situación tan compleja, tan compleja en el mundo de los negocios, deudas, o sea, mejor dicho, muy mal. Y ella decidió Wow. quedarse. Tiempo después, Un aplauso para esas mujeres que permanecen ahí desde el principio, desde los pequeños inicios hasta los grandes amén, finales. amén que sí, amén que sí. Y resulta que vino bueno, ya cuenta que, él cuenta que, sabe, que su señora, su esposa, se queda, se queda ahí. Y fueron años en los que estuvieron como construyendo. Y empieza a creer en él, le pone la confianza, no, hágale que usted puede, no Como sé esa qué. ayuda Y idónea. ayuda idónea a construir ese matrimonio bien, bien fortalecido y empieza a construir su base económica sólida y empieza este hombre a tener un éxito impresionante. Impresionante, impresionante. Es una de las personas más influyentes en el mundo de los negocios digitales, del e-commerce. Entonces, es una persona muy Mi famosísima. amor, de hecho, perdón, entre otras, abro paréntesis, un tips para la vida. El éxito, o sea, una de las claves del éxito empresarial, o sea, de que te conviertas en una persona exitosa, es cómo administras tu hogar, Ujú. cómo manejas tu hogar. Allí radica el éxito del resto de las cosas. Sí, importantísimo. Y bueno, resulta que la moraleja de la historia que quiero contarles es que esa mujer tomó su decisión y decidió quedarse con su esposo, aún pasando, como digo yo, pasando las de Caín. O sea, Ujú. estaba pasando, era súper Wow. complejo. Y ella decidió quedarse. Hoy en día, o sea, es un hombre multimillonario. Pero decidió quedarse. Y como consecuencia, pues se puede disfrutar junto a su esposo lo que construyeron Ujú. juntos. Sí, pero el punto al que voy es que
Dios también quiere que nosotros lo escojamos a Él. Dios quiere que nosotros lo escojamos, que nosotros digamos, Señor, sí, yo voy en pos de ti. Pero eso sucede cuando nosotros conocemos nuestra condición, lo hemos dicho muchas veces en el podcast, cuando nosotros conocemos nuestras condiciones, decimos, Señor, yo mejor voy a ir en pos de ti, porque tus planes son Amén. mejores que los Amén, míos, amén. tu visión está mucho más allá, y el Señor quiere que nosotros lo escojamos. El Señor sabía que Igualito. nosotros le íbamos a fallar. Así es. Y concluimos que el origen del mal es el mal uso de la libertad. Uf, En este caso de esa sí, historia que le total. estamos contando, esta persona decidió quedarse, en su libertad decidió quedarse. En el mundo espiritual, en la vida real, nosotros también tenemos la libre elección de usar nuestra libertad para lo que es bueno y agradable al Señor o para Total. lo que no agrada. Mi amor, y tú hablas de un punto clave, súper clave, o sea, el mal uso de la libertad. Y es que se ha entendido la libertad actualmente, o sea, en un concepto completamente errado, en donde te dicen, no, sé feliz, haz lo que quieras, lo Sin que te hace responsabilidad. vibrar, sí, sin medir Wow. consecuencias, cuando eso, familia, eso realmente no es libertad. Nada, eso no Porque es. realmente te está esclavizando precisamente a los malos deseos, a todo el tiempo darle rienda suelta a la carne, o sea, a lo vano, a lo efímero. Y eso realmente esclaviza. Cuando la Claro. libertad de verdad, la que se encuentra en Cristo Jesús, gobierna tu vida, o sea, eres libre de verdad. O sea, ya no estás esclavo y atado a nada, sino que estás siendo guiado en una libertad interna, genuina, por el Espíritu Santo, que nos lleva a consecuencias eternas. Y créannos, amigos y familia, nuestras acciones positivas o negativas traerán tanto consecuencias positivas O o negativas. negativas. Sí. Y esto lo conecto, mi amor, con la responsabilidad que les hablaba al principio que debemos de tener cada uno de nosotros. Sí, si cada uno de nosotros se responsabiliza de hacer el bien, de aportar, Ajá. haciendo lo correcto en este mundo, familia, ¿ustedes creen que existiría la maldad? ¿Existiría la crueldad? Y por ende, Sí. ¿le estaríamos adjudicando al Señor lo malo que pasa en el mundo? No. Cada uno de nosotros debe hacerse responsable, consciente de actuar en bondad, bajo esos principios que deben gobernar nuestro corazón. La misericordia, la paciencia, la bondad, el perdón. Y así, de esta manera, pues, no existiría tanta maldad. Amén. Y cuando vemos el origen del pecado, que fue precisamente por el mal uso de la libertad, eso no solamente sucedió con Adán y Eva en el huerto del Edén, Ujú. sino que eso sucedió desde antes, y eso sucedió y lo hizo fue el enemigo, Satanás en el Satanás, cielo. y no solamente hizo el daño de colocar la semilla de duda, de dañarlo, de mentirle, sino que, y además el mal uso de su libertad, sino que implantó en el hombre y en él mismo, olvidó su identidad. Total. Y empezó, y él quería parecerse a Dios. Superar a Dios. Y cuál realmente fue el origen del pecado? Fue eso. El mal uso de la libertad que trajo como consecuencia olvidar la identidad. Así Él quiso es. decir, es que yo quiero ser como Dios y llegar a las estrellas y no sé qué, y quería tener la misma adoración del Señor. En el episodio que hablábamos con nuestro amigo Sergio, hablamos de que él siempre ha querido eso. Él siempre ha querido usurpar la adoración. Entonces, ¿qué teso cuando conectamos ese tema, ese asunto? Porque no es realmente como la sociedad lo pinta. Es que cómo es que un Dios amoroso permite el mal. No, no es que un Dios amoroso permite el mal. Él siempre ha sido amor, pero nosotros en nuestra libertad decidimos escuchar la voz de Satanás, Claro. que es para dañar nuestra identidad y es, no, sea libre, haga lo que usted quiera. No, si usted es tan joven, disfrute la vida. Amor, qué triste. Y es que en ese sentido, Satanás no entendió el propósito por el cual fue creado. Wow.
¿Por qué? Porque vemos vamos a hacer un paralelo entre Dios, la bondad, Satanás, la maldad. Dios, la vida, Satanás, la muerte, en donde el Señor nos creó como adoradores, no buscando adoración, sino porque nosotros necesitamos adorarle. Sí. Mientras que Satanás busca adoración, Él busca reconocimiento. Claro. ¿Cierto? Y ahí radica. El Señor siempre nos guía hacia lo bueno, hacia la verdad, hacia el arrepentimiento y hacia el perdón. Pero Satanás no entendió cuál era ese sentido de vida y ese propósito, y él lo que busca la adoración en donde no vale o sea, no importa las consecuencias. Wow. Por ende nos arrastra a la maldad, a las envidias, al pecado, a los celos, a todo lo malo. Y yo creo que eso en definitiva nos aclara, familia, lo siguiente: Dios realmente no ha sido un Dios cruel. Dios sabía, porque Dios lo sabe todo, Dios sabía que íbamos a fallar. Él sabía, pero Él sabía que valía la pena amarnos, y amarnos hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, Él lo iba a entregar todo. O sea, el Señor lo sabía. ¿Ustedes creen que en el principio que Dios creó al hombre le dijo, es bueno, y hizo tal cosa, y el Señor decía, es bueno, es bueno? La única cosa que dijo Dios, no es bueno, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo ayuda idónea. Y empezó el Señor, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. O sea, Dios tenía un plan perfecto, y era que nosotros habitáramos en la gloria, en ese jardín del Edén. Nosotros fallamos y nos destituyeron de la gloria de Dios. Y resulta que, ¿por qué digo que aquí se desmiente de que Dios es un Dios cruel? No, el plan perfecto de Dios siempre era que habitáramos en su gloria. Pero vino alguien a dañar el plan perfecto de Dios, que hizo mal uso de su libertad allá en el cielo, y se fue y cayó. Lo destituyeron también a él, pero él no se vino solo, él se vino con un montón de ángeles, que en próximos episodios les hablaremos de quiénes eran estos ángeles. Y entonces él llega y empieza a dañar la identidad de Adán. Entonces él lo expulsan del reino de los cielos, y la explicación y la Biblia lo describe como un ángel precioso. Era una persona importante en todo el reino de los cielos, pero él quiso ser igual a Dios. Él quiso estar por encima del Señor. Fue expulsado y dañó el plan hermoso que tenía Dios con la humanidad. Entonces Dios no fue un Dios cruel. Dios nunca ha sido un Dios cruel, nunca. Y aún sabiendo de que eso iba a pasar, el Señor había diseñado ya un plan. Wow. Y era traer redención, traer perdón. Resulta que vienen y me dicen, sí, Ali, yo entiendo, pero vamos a hacer ejemplos de niños. Nacieron con una condición compleja, y resulta que todo esto es el origen del pecado. Porque nuestro pecado no solamente hace daño aquí hoy. Nosotros, de hecho, el pecado arrastra generaciones. Tiene un daño colateral, claro, de generación tras generación. O sea, nosotros hoy vivimos del pecado que se cometió de Adán hacia acá. O sea, eso ha venido de familia, de generación en generación. El pecado arrastra generaciones, pero hay una solución. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces si todos vivíamos en un plan perfecto que ha diseñado Dios para la humanidad, y vivíamos en ese plan en su gloria, y vino este grosero usurpador, se metió aquí, le habló a Adán y a Eva, los engañó y les dañó su identidad, porque eso fue lo que hizo Satanás, dañar la identidad. Esos cometen este error, se esconden por allá, ya sabemos que es la caída, cometen el pecado, y de ahí empieza la maldición. Pero qué bonito que el Señor dice que por un hombre, por Adán, entró la maldición, pero dice que por un hombre, Jesucristo, el nuevo Adán, Él nos redime. Él nos redime. Justos. Por un justo, hemos sido justificados. Ahora vamos allí, porque ¿cómo es que Dios es un Dios cruel? No, de hecho nos amó todo el tiempo, y el Señor, es que el Señor es tan fiel, tan justo y lleno de justicia, que dio a su propio Hijo. ¿Por qué lo digo? Porque esos
ángeles que se habla en el Génesis, que dice, y se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Esos hijos de Dios que se habla de él, es un término que está también ligado a lo que se habla en el libro de Job y se refiere a ángeles, a seres celestiales. Esos no son ese término hijos de Dios se refiere a ángeles. Dios solo tiene un hijo y se llama Jesucristo. Y por Jesucristo, su único hijo, lo entregó. El justo por los, Por los injustos. por los injustos. Mi amor, es que si nos vamos al concepto de justicia, es darle a cada quien lo que se merece. Sí. Y si nos vamos a ver, el Señor incluso es mucho más grande su misericordia y su amor que su justicia, porque si Él nos diera a cada uno de nosotros conforme a nuestros pecados y conforme a lo que nos merecemos, por Dios, no estaríamos aquí. O sea, ha sido mucho más grande su misericordia y su amor, su perdón, Claro, y que ¿no? obviamente en Cristo fuimos justificados. Claro, O sea, no es por nuestras obras, es por su sí. gracia. Imagínense, familia, o sea, ¿cómo es que no, o sea, no podemos decir que Dios es cruel? Dios no ha sido cruel. Todo lo contrario. Ustedes dirán, pero el Señor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Él para contrarrestar eso? Imagínense, mandó a a su único hijo, al más justo, al inocente, para que pagara el precio por el Wow. pecador. Y es que, mi amor, yo me imagino a Dios. Yo creo que en este punto los que son padres me van a entender muy bien, porque es como ese papá que viendo a su hijo que está tomando malas decisiones, que se va a equivocar, un padre que ve el peligro y aún así su hijo decide avanzar y tomar malas decisiones. Su papá, aunque pudiera encerrarlo, teniendo el poder y la autoridad de evitarle esa maldad, ese sufrimiento, decide darle libertad, pero que asuma sus consecuencias. Claro. Yo creo que Dios es así con nosotros. Nos ha dado ese libre albedrío para que nosotros tomemos la decisión Y qué de bonito. elegirle a Él en lugar de elegir lo errado, Y, las vea, malas y decisiones. aquí va un plus, o algo que suma. Y es que aún en eso, en nuestros delitos y pecados, el Señor nos amó. El Señor se entregó por nosotros. Y no solamente eso, sino que las cosas malas que nosotros hemos hecho en pecados, o sea, todas las cosas, las buenas y las no buenas, dice la Biblia que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. O sea, Dios utiliza aún eso para bendecirte, para mostrarse a Él mismo a ti, para mostrarse para ti. Dios es un Dios hermoso, lleno de amor, y eso nos lleva a la conclusión, y es, y si cambiamos la pregunta, y si decimos, ¿por qué un Dios que permite, que es tan amoroso, permite el mal? Lo cambiamos, ¿y por qué un Dios amoroso que entregó, justo, que entregó a su único hijo, el inocente, pagara por mí? ¿Por qué lo hizo? O sea, ¿qué sentido? ¿Por qué lo hizo? Él no debería. Y lo hizo por amor. Por amor, por ti que me escuchas, por nosotros, por la humanidad. Lo hizo. Él lo hizo. Y otra pregunta, para añadir un poco más, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ahora que nosotros lo entendemos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con la libertad que tenemos en Cristo Jesús? Claro. En nosotros está, familia, la responsabilidad de tomar nuestras decisiones, y estas obviamente van a tener y esto es de hecho científico, las leyes de Newton. Toda acción conlleva a una reacción. Así es. Lo que tú haces va a tener una consecuencia. Total. Nada es neutral. Todo cuenta. Todo. Así Lo que tú hagas, para bien o para mal, es como el principio de siembra y cosecha. O sea, lo que siembras, lo vas a cosechar. Si siembras vientos, vas a cosechar tempestad. Amén. Así que, familia, Dios no es un Dios cruel. Dios no es un Dios cruel. Es un Dios justo y amoroso. Eso va a tener un siguiente episodio. Próximamente tendremos un episodio familia en el que vamos a hablar de los principios científicos de la existencia de un creador inteligente, Dios. Esperamos que también nos puedas acompañar para ese nuevo episodio. Pero queremos orar por ti.
Queremos orar por ti porque sabemos que muchas veces muchas personas han sido dañadas y ha sido precisamente por el arrastrar de pecados que han ido de generación en generación. Y han dicho, pero ¿cómo es que un Dios amable ha hecho esto? Y los entendemos, claro que sí. Ujú. Pero Dios quiere revelarse a tu vida y mostrarte que Él es todopoderoso, que Él es sublime y que vale la pena entregar nuestra vida a Él. Lo que nosotros vemos es aquí encimita. Dios está mirando una eternidad para un plan de bien para nosotros. Así es. Así que oremos. Padre bueno, gracias Señor, porque hoy tenemos el privilegio de llamarte Padre, de que nos has escogido como coherederos con Jesús, Gracias, Padre. como tu Hijo amado. Gracias porque has pagado un precio altísimo. Has enviado a tu Hijo, al único justo, por nosotros que éramos injustos, para vincularnos de nuevo a tu gloria y a tu gracia. Te pedimos, Señor, que nos perdones en aquellos momentos que te hemos cuestionado y que no hemos entendido, Señor, que no se trata de que la culpa sea tuya, sino que cada uno debemos de asumir nuestra responsabilidad en el mundo en que vivimos. Señor, trae libertad a las vidas y a los corazones, aquellos que se encuentran alejados, apartados, enojados, Señor. Tráelos a reconciliación, como es tu plan, a través de Jesús. Bendecimos a todos los que nos escuchan, Señor, y que esta verdad, este episodio, traiga libertad. Amén. Y tengamos Amén. un buen uso de la libertad que tenemos en ti, Amén. Jesús amado. Amén. Amén, amén. Y amén. Si te ha gustado ese video, familia, por favor, no dudes en compartirlo. Y si piensas que se lo puedes enviar a un amigo o una amiga, por favor, es el momento. Compartir, enviar. Vamos, hazlo. Bendiciones, familia. Chao, chao. Bye, bye.